¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Vargas Macías, soy técnico en urgencias médicas por parte de la Cruz Roja Mexicana y alumno de la carrera técnico superior universitario en urgencias médicas por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy, para la materia Soporte Vital en Medicina Prehospitalaria 3, vamos a realizar una lista de las principales patologías que afectan a la población pediátrica. Bien, comenzaremos con las patologías respiratorias, que son las que principalmente afectan a la población pediátrica. Nuestra primera patología a revisar es el croup, también conocido como laringotraquitis. Es una enfermedad de origen viral que afecta principalmente a menores de 4 años. ¿Qué es lo que causa? Inflamación en laringe, tráquea, bronquios, es decir, abarca tanto vías aéreas superiores como inferiores. Su sintomatología es muy variada, en verdad. Puede presentar tos, puede presentar fiebre, es algo muy común en los pacientes, pero principalmente en la noche, es una fiebre nocturna. Dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios, en casos muy extremos puede llegar a ocasionar cianosis en el paciente. Nuestro tratamiento prehospitalario se va a centrar principalmente en mantener una saturación parcial de oxígeno correcta en el paciente, mayor a 94%, y si el paciente presenta fiebre, pues tratarla para prevenir algún daño neurológico por la hipertermia. Nuestra segunda patología a revisar es la epiglotitis, que su mismo nombre lo dice, es una patología en la cual la epiglotis presenta una inflamación anormal. El origen, la etiología de esta enfermedad es también por una infección, pero en este caso es de origen bacteriano. Lo que puede llegar a ocasionar es dificultad para deglutir, para pasar saliva, inclusive para hablar. El paciente no suele presentar signos de alarma, de urgencia más allá de esto. Inclusive puede llegar a presentar fiebre, pero la bibliografía nos marca que no es una fiebre que nosotros podamos llegar a considerar peligrosa. El tratamiento prehospitalario, desde luego, es vigilancia del paciente, obtención del historial clínico para saber qué fue lo que pudo haber provocado la patología y, bueno, mantener la ventilación del paciente en condiciones idóneas, una saturación mayor al 94%. Y vamos a pasar con nuestras segundas patologías. Vamos con la bronquiolitis. La bronquiolitis es una inflamación aguda de todas las vías aéreas inferiores en general. Su origen también se debe a una infección, es secundaria a agentes virales. Y al igual que en las patologías pasadas, principalmente en la primera, en el croup, tienen en similar que lo que causa principalmente es fiebre. Entonces el tratamiento prehospitalario se va a centrar en la fiebre, porque el tratamiento farmacológico para este tipo de patologías no está disponible todavía en el ámbito prehospitalario. La función del profesional de la salud prehospitalario va a ser vigilancia del paciente, obtención de signos vitales, obtención de historial clínico, posterior mantener en normos todas las pues vaya, tanto la saturación parcial de oxígeno del paciente como la frecuencia ventilatoria, que es lo que más nos interesa, un examen enfocado al sistema respiratorio, y si el paciente presenta fiebre, pues tratarla directamente, ya puede ser con medios físicos, inclusive con terapia un poquito más invasiva como como lo es el acceso intravascular para evitar la hipertermia en el paciente, que es algo que no queremos en los pacientes pediátricos. Nuestra última patología a revisar respecto a urgencias respiratorias es la neumonía. Es una infección aguda del parénquima pulmonar, al igual que en las pasadas, es por exposición a agentes patógenos. En este caso es conocida como neumonía adquirida por la comunidad. Lo que quiere decir que generalmente este tipo de patologías se adquieren en pacientes cuyo sistema de defensas no está bien desarrollado, llega a tener algún problema, inclusive pacientes que no han sido vacunados y pueden llegar a obtener este tipo de enfermedades. La neumonía específicamente es una enfermedad muy grave, puede llegar a ocasionarle problemas al paciente muy considerables. Su sintomatología es tos, rinorrea, puede llegar a ocasionar fiebre, puede llegar a ocasionar patrones ventilatorios anormales. En nuestro tratamiento, una vez más, se va a centrar en mantener los normos, en tratar la fiebre en caso de que lo presente el paciente. Bien, ahora hablemos de las patologías metabólicas. Algunas patologías metabólicas son muy comunes en el grupo pediátrico, en el grupo de la población pediátrica, y algunas son un poco más difíciles de encontrarlas, pero no son ausentes, no es imposible que nosotros
las podamos hallar en nuestros pacientes. La primera patología es la diabetes mellitus. Esta está claro que nosotros no la vamos a diagnosticar. Generalmente el paciente ya tiene un antecedente de diagnóstico por un médico de cabecera. Sin embargo, pues ya sabemos lo que significa, es una baja producción de insulina por parte del organismo, que condiciona los picos de glicemia en el paciente. Nosotros, la manera más común de identificar este tipo de patologías metabólicas es con una toma de dextrosis. El paciente que presenta diabetes mellitus 2 generalmente mantendrá una glicemia capilar superior a 180, a 200, si no tiene un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Insulina. Ese es el tratamiento. Por lo tanto, no está disponible en el ámbito prehospitalario. Las ambulancias, ya sea de soporte vital avanzado o terapia intensiva, no cuentan con este medicamento para poder administrarlo. Por lo tanto, este medicamento generalmente los pacientes ya lo tienen pues recetado, pero muchas veces pueden llegar a omitirlo. ¿Qué pasa si lo omiten? Pues que nos llevan a nuestras otras dos patologías muy relacionadas que van de la mano a la diabetes mellitus: la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Pues justamente es una complicación de la diabetes mellitus. En este caso, el metabolismo entra en una fase que se conoce como anaerobia, donde no se puede obtener energía de donde regularmente se tendría que obtener energía. Por lo tanto, se comienzan a quemar grasas. Esa no es la fuente de energía principal del organismo, pero lo toma pues, en segundo lugar, ya que no hay de dónde tomar energía de manera correcta. Esta quema de grasas genera lo que se conoce como cetonas. Estas cetonas son tóxicas en el organismo y de ahí el nombre de cetoacidosis diabética. En general eso nos va a causar una acidosis metabólica en el paciente, comenzando con acidosis respiratoria. La sintomatología de estos pacientes, y justamente es hiperpnea, pues el paciente trata de compensar este estado cetósico que puede llegar a presentar el paciente. Pueden llegar a presentar olor a frutas. Comentan que es algo muy característico en este tipo de pacientes. Poliuria, polidipsia también son signos que vamos a encontrar en estas tres patologías metabólicas. Y deshidratación es algo muy importante que va a presentar los pacientes. Nuestro tratamiento principalmente para estas tres patologías, la diabetes mellitus 1 y sus complicaciones, cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, se van a centrar en tratar la deshidratación. Lo vamos a hacer con un acceso intravascular y tratamiento con solución salina. El tratamiento con solución salina evita la deshidratación del paciente y pues obviamente vamos a tratar de raíz la patología, porque nosotros sabemos que es la célula deshidratada lo que está originando este tipo de problemas. Nuestra tercera patología que ya comentamos es la cetoacidosis diabética. Y se me olvidaba comentarles, cuando nosotros tomamos o cómo nosotros vamos a diagnosticar una cetoacidosis diabética y cómo la vamos a diferenciar de un síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, es generalmente por la lectura de glicemia que nos arroje el glucómetro. Los pacientes con una cetoacidosis diabética tienen una glicemia capilar superior a los 250, mientras que los pacientes con cetoacidosis, con síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, suelen tener más de 600 o 700 miligramos sobre decilitro de glucosa. Por lo tanto, nosotros podemos entender que es un poquito más grave el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, muy similar a la cetoacidosis diabética, nada más que en este caso no hay presencia de cetonas. De ahí en fuera toda la sintomatología es exactamente igual, nada más que el estado mental alterado se va a ver afectado de manera muy fuerte en esta última patología. Nosotros podemos encontrar al paciente con déficit neurológico, coma, y si no es tratado a tiempo o si fue abandonado por mucho tiempo, por así decirlo, sin recibir algún tipo de tratamiento, pues puede derivar en la muerte. Nuestra última patología es la tormenta tiroidea, también conocida como la enfermedad de Graves. Esta es una liberación excesiva de las hormonas por parte de la tiroides, que puede llegar a causar una sintomatología de mareo, vómito, somnolencia por las noches. Es una enfermedad muy difícil de llegar al diagnóstico en el ámbito prehospitalario y el tratamiento se queda limitado en este campo. El tratamiento principal es intrahospitalario. Bueno, ahora abordaremos patologías neurológicas. Nos vamos a centrar en dos, en el estatus convulsivo y en el estatus epiléptico o epilepsia.
¿Qué es una convulsión? Es un desorden del sistema nervioso que ¿qué es lo que va a generar? Pues contracciones musculares desordenadas, desorganizadas, pero no en todos los casos. Vamos a entender que hay distintas maneras de clasificar las convulsiones y que los orígenes son muchos, no únicamente por patología. Es cierto que hay pacientes que pueden heredar este tipo de enfermedades y se van a desarrollar con ellas, pero con un tratamiento correcto no afecta el estilo de vida normal que pueda llevar el paciente. Sin embargo, hablando de pacientes pediátricos específicamente, nosotros podemos encontrarnos con convulsiones de origen febril, muy común en pacientes lactantes, o incluso convulsiones de origen traumatológico, pacientes que son golpeados en la cabeza y posterior a esto convulsionan. No todas las convulsiones son iguales, nosotros sabemos que hay convulsiones de ausencia, convulsiones generalizadas, convulsiones clónicas, convulsiones tónicas y convulsiones que son las más comunes en la población general, convulsiones tónico-clónicas. El estatus convulsivo o la convulsión son convulsiones cuya duración es muy variada, pero está definida, es decir, puede ser convulsiones de 30 segundos, convulsiones de 1 minuto, de 2 minutos, pero vaya ya. Después de la convulsión viene lo que se conoce como un estado de reposo después de la convulsión. Puede que el paciente pueda volver a convulsionar, sin embargo hay una pausa considerable entre convulsiones. Una epilepsia o un estatus epiléptico es todo lo contrario, es una convulsión que algunas literaturas lo marcan mayor a 30 minutos o 20 minutos, una convulsión que dura más de 20 minutos, o bien convulsiones cuyo intervalo es mínimo, han pasado apenas unos segundos desde que terminó la última convulsión e inicia una nueva. La sintomatología es exactamente igual en ambos pacientes, es un estado mental alterado, depende del tipo de convulsión que sea, pero el más común es tónico-clónico, por lo tanto vamos a ver movimientos de esta naturaleza. El paciente generalmente está en apnea o ventilaciones totalmente irregulares durante la convulsión, saliveo, mirada perdida, etcétera, rigidez muscular. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? En el ámbito prehospitalario, respecto a soporte vital avanzado, es tratamiento farmacológico con benzodiazepinas, pero calcularlas requiere conocer bien el medicamento, conocer bien la farmacología general de la benzodiazepina que le vamos a administrar al paciente. Dependiendo el peso, dependiendo la edad, ya sabremos cuánto es la dosis correcta al paciente, pero el tratamiento se basa en farmacología para detener la convulsión y posterior un traslado al hospital, más si el paciente es debutante, como se le conoce, que es la primera convulsión. Bueno, y por último vamos a ver en general las causas de paro cardiorrespiratorio en los pacientes pediátricos y lactantes. Como nosotros sabemos, desde que nos formamos en el ámbito prehospitalario, todo profesional de la salud en el ámbito básico sabe que en los pediátricos, a diferencia de los adultos, los orígenes del paro cardiorrespiratorio son respiratorios, a diferencia del paciente adulto cuyos orígenes son mayormente cardiovasculares, por infartos, por alguna tromboembolia pulmonar, etcétera, pero en los pacientes pediátricos se centran más en las patologías respiratorias o en factores externos que llevan a una patología respiratoria, como es el caso de las obstrucciones de vía aérea, que terminan en paro respiratorio y posterior un paro cardiorrespiratorio. Depende mucho la población o el grupo de edades para determinar en cuál es más común cierta patología. Un ejemplo es que en los pacientes lactantes es más probable obtener una obstrucción de vía aérea que en pacientes mayores a los 10 años. Obviamente los pacientes, este último grupo de pacientes, no están exentos de una obstrucción de vía aérea, pero es menos común encontrarla. Sin embargo, las patologías respiratorias sí abarcan todo el grupo de edades respecto a pacientes pediátricos y terminan desencadenando paro respiratorio primero y posterior un paro cardiorrespiratorio. Cuando nosotros tratamos un paro cardiorrespiratorio en la población pediátrica y neonatales, es importante saber que la ventilación pasa como primer lugar antes a las compresiones torácicas. Cuando nosotros tratamos pacientes adultos nos enseñan lo contrario, la prioridad son las compresiones torácicas en el paciente, pero los pacientes pediátricos nosotros debemos entender que la falta de oxígeno en el organismo va a causar más
daño del que puede llegar a ocasionar en un paciente adulto. Las demandas de oxígeno son mayores en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud atender esa demanda del paciente. La ventilación a presión positiva debe ser dada de inmediata y si el profesional de la salud lo considera, una intubación endotraqueal, una intubación orotraqueal, un método avanzado de la vía aérea, todo por mantener las demandas de oxígeno que pida el paciente. Eso es el general respecto al paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos y neonatos. Respecto a las técnicas de cómo dar RCP en estos pacientes, nosotros podemos consultarlas en los manuales de la American Heart Association. El BLS, el Basic Life Support, ejemplifica muy bien cómo se pueden dar estas maniobras con 1 y 2 proveedores. Es lo más común, lo más sencillo de aprender en el ámbito prehospitalario. Sin embargo, nosotros debemos saber el trasfondo de este tipo de enfermedades, de este tipo de patologías que aquejan a nuestros pacientes y la mejor manera de tratarlos. Eso ha sido todo de mi parte. Me despido de ustedes. Mi nombre es Eduardo Vargas Macías.